Dicen que esto pasó en 1815. Fue el año que murió el llamado José de Lublin, el gran maestro, gran líder jasídico. Cuando murió, sus hasidim, sus discípulos, entraron en un duelo extremo, fuertísimo. Estaban desconsolados, estaban angustiados, porque sentían que no habría nadie, nunca, en ningún lugar, que pudiera reemplazar al gigante que había sido su maestro, que había sido su guía. No podían encontrar consuelo. Y el que peor estaba era su hijo, que ya era rabino, era rebe por su propio mérito. Iosale se llamaba, y era el rabino de la ciudad de Tulchín. Y después de llorar durante varias semanas, se dio cuenta que llegó el momento de seguir adelante. Así es que, antes de irse de Lublin, fue a ver si podía llevarse algunas cosas que habían sido de su padre y de alguna manera poder, al regresar a casa, tener algunos recuerdos con los que poder consolarse. Y metió en una bolsa algunos libros, unos escritos, el sombrero y un reloj de pared, que no era algo sencillo y cómodo de transportar, pero que él sintió que eso le iba a recordar la habitación en la que su padre durante tanto tiempo había estudiado, rezado, había convocado a su hasidim. Así que emprendió el camino de regreso a Tulchín. Y por supuesto, los rabinos hasídicos de esa época eran pobres, indigentes casi, y necesitaban de la ayuda de la gente para poder vivir. Y alguien se tuvo piedad por el Iosale de Tulchín y le dio lugar en su carreta, que era abierta. Iban por el camino y en un momento empezó a lloviznar y después a llover y después fue un gran diluvio y empezó a hacer frío. Y Iosale se dio cuenta que si no encontraba rápido un refugio iba a terminar gravemente enfermo. Finalmente lo encontró. Encontró una posada y por suerte el propietario era una buena persona, una persona que se dio cuenta las necesidades y se dio cuenta cómo estaba este muchacho y lo dejó entrar y le ofreció ropa seca y un plato de comida caliente y fuego para secarse. Fue muy hospitalario este hombre, por suerte. Y así fue que Iosa le pasó la noche y al día siguiente siguió lloviendo y pasó otra noche hasta que el día siguiente, 2 días después, el clima mejoró y decidió seguir su camino, pero tenía que pagar y no tenía una moneda. Entonces fue y le dijo al dueño de la posada lo que estaba pasando y le dijo: mirá, yo no tengo dinero, pero sí tengo algunos de los recuerdos de mi padre que pertenecían a él, que era un ilustre rabino, y tal vez hay algo que te sirva. El posadero no era un hasid, no era alguien religioso a quien le importaran los libros que este hombre llevaba, pero cuando vio el reloj de pared, le dijo: mira, la verdad, no vale la pena, pero es lo que más se acerca al valor de lo que me debes, me quedo con el reloj de pared. Y Iosale, a regañadientes, entregó el reloj, siguió el camino. Pasaron muchos años, bastantes años, y uno de los hasidim, de los seguidores de aquel José de Lublin, del visionario de Lublin, conocido como el Rebbe de Radoshitz, iba por los caminos recorriendo lugares con su hasidim y buscaron una posada para dormir una noche. Y encontraron esta misma, de la que hablábamos antes.
Le dieron, por supuesto, la mejor habitación al Rebbe. Los hasidim se acomodaron ahí donde pudieron. Se fueron a dormir. El dueño de la posada se acostó a dormir y empezó a escuchar ruidos raros de la habitación del Rebbe. Cada vez más fuertes. Claramente había alguien que estaba marchando. Y después de la marcha se convirtió en un baile y en canciones. El Rebbe de Radoshitz estaba bailando y cantando. Y dijo, bueno, van a ser 10 minutos. Toda la noche bailó y cantó el Rebbe en la habitación de la posada. A la mañana, el posadero le golpeó la puerta y le dijo, Rebbe, toda la noche estuviste bailando. ¿Qué está pasando? Yo también quiero saber qué está pasando. Le respondió, decime, ¿de dónde sacaste este reloj que está en la pared? Y el posadero respondió, una vez hubo un viajero que no pudo pagar la cuenta. Era el hijo de un rabino muy famoso, no sé ni cómo se llamaba. Venía por el camino y me pagó con el reloj. Este reloj es del José de Lublin, le respondió. Seguramente cuando su hijo Yosa le venía del duelo, pasó esto acá y los discípulos le dijeron, ¿y cómo sabes? ¿Cómo te diste cuenta? Y esta es la parte más importante de la historia. Lo que el Rebbe de Radoshitz explicó a sus hasidim de cómo se dio cuenta que ese era el reloj de este gran maestro. Cada reloj en el mundo hace un tic-tac deprimente. Cada tic-tac significa un segundo que se fue y que no va a volver nunca más. Y generalmente esa es la manera en la que nosotros lidiamos con el tiempo. Pero el Rebbe tenía una apreciación y un sentido distinto del tiempo. Para él, cada momento era más cercano a la Geulah Shleimá, a la redención completa. El reloj no marcaba tristeza, el reloj no marcaba pesar, no era esos tic-tac que angustian porque el tiempo pasa, sino que era un tic-tac lleno de esperanza, no de desesperación. Era uno que marchaba hacia la Geulah Shleimá. Cuando llegué quería dormir, estaba cansado, pero ese reloj me mantenía constantemente en movimiento hacia la redención. ¿Cómo puede uno dormir cuando tiene un reloj que te recuerda a cada momento que estamos un momento más cerca de la Geulah Shleimá, de la redención total? Así que bailé toda la noche. No me había parecido un gran cuento hace unos años, pero este año leí además una enseñanza del Rav Twersky, que dice que el reloj del Rebbe de Lublin expresa algo que tiene la capacidad de hacer dos cosas opuestas. Para nosotros, la vida representa muchas oportunidades. Para algunos de nosotros, eso que nos pasa se convierte en problemas, en escollos, en obstáculos. Y vemos cómo eso que nos pasa nos lleva a otro problema y otro obstáculo, y porque tenemos esa actitud, finalmente quedamos paralizados, encadenados a esa serie de cosas que vemos como problemas y no nos dejan avanzar. Y hay personas que tienen pruebas y desafíos similares y para ellos las cosas que le pasan no necesariamente son obstáculos o barreras, sino oportunidades, puertas, portones, fortalezas, perspectivas, acciones que pueden ayudar a elevarnos. Y la misma prueba, el mismo desafío, para unos es
algo negativo y para los otros lo contrario, y depende de la actitud. Es una cuestión de actitud. Para algunos de nosotros esas pruebas son ese tic-tac del reloj, un tic de desesperación, un sonido de vida desperdiciada. Pensemos en el esclavo que la Torá nos dice mañana en la lectura que va a ser liberado. ¿Cómo espera la liberación alguien que es esclavo? ¿Cómo cuentan los segundos? Con esperanza, porque falta menos tiempo para poder ser él mismo, sin ninguna atadura, sin ninguna opresión. El tic-tac podría llevarnos a la depresión, a la negatividad o acercarnos a nuestra propia Geulá. Y tal vez acá es donde encontré ese sentido que no había visto antes. Porque hablamos de la Geulá, la redención, qué sé yo, palabras, ideas, abstractos. Pero cuando pensás en tu propia redención, cuando entendés que la redención no es un día que va a llegar, sino que es todo el tiempo que podés encontrar cómo desplegar tu potencial, cómo encontrar la mejor versión de vos, aquello para lo que viniste al mundo. Cuando eso que haces no es algo que haces, sino que vos sos eso que haces, te convertís en eso. Cuando la energía fluye a través tuyo, sin filtros, sin velos, esa es la redención. Y no va a pasar un día, puede pasar todos los días, cuando buscas, cuando estás dispuesta o estás dispuesto a tratar de encontrar y a tratar de develar y de sacar los filtros que hacen que la luz no fluya por vos. Que podamos ver el tiempo con la potencialidad que tiene, que podamos entender la que nosotros tenemos, que podamos disfrutar de nuestros dones, que podamos desarrollar la enorme capacidad que tenemos, que podamos ver y sentir y ser esa luz. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.